Como sabemos, la pensión de alimentos es un gran problema en nuestro país. Y es que según cifras del Poder Judicial, solo en 2020, antes de los retiros de las AFP, más del 80% de los padres demandados por pensión no cumplía con el monto pactado, afectando así a más de 70.000 niños, niñas y adolescentes. Hoy queremos conocer la realidad de Martín, uno de estos tantos jóvenes afectados, quien actualmente sigue combatiendo con la irresponsabilidad de su padre. Todo empezó cuando yo era chico, tenía unos 4 o 5 años cuando mis papás se separaron. Recuerdo que de un día para otro él desapareció. Mi mamá me dice que tuvieron problemas y prefirieron ya estar separados. Tu familia tuvo que devolverse a vivir en el fondo con tus abuelos, tu mamá, tú y tus 2 hermanos en ese tiempo, ¿cierto? ¿Cuál era la situación económica que vivían ustedes en ese momento? En un principio igual era complicado porque obviamente en esa época los sueldos mínimos no eran muy altos. Y vivir solo con el sueldo que tenía ella igual era muy difícil y por eso es que mis abuelos también como que, por así decir, nos adoptaron. Empezaron a ayudarnos con el tema de los colegios, los estudios, quizás vestimenta y todas esas cosas. ¿Y durante ese tiempo tu papá ayudó, los llamó, preguntó, los buscó? Nada, ningún contacto, nunca sentí que le interesó llamarme o verme o nada. En cierta forma, la mayoría de los niños igual pasa, al menos en Chile, de que los papás se separan, pero igual lo sentía como que en un principio algo me faltaba. Respecto a tu mamá, es ella quien toma las riendas de la familia, me imagino, ¿no? Claro. Ella quien saca adelante a ti y a tus 2 hermanos. Trabajaba de lunes a viernes en horarios extensos para salir adelante con la familia, seguir apoyándonos con mis abuelos. Encontré que era demasiado injusto en que mi mamá se llevara todo el peso y que mi papá prácticamente se llevara todo gratis, que sintiera en que podía salir por la puerta y nunca volver más y no tener ningún remordimiento. Llegaban los momentos de pagar las mensualidades de los colegios, comprar los útiles escolares o incluso los mismos uniformes del colegio, que muchas veces no alcanzaba para comprarlo con el sueldo de mi mamá o con las pensiones de jubilación de mi abuelo. Por lo que me pasaba a mí muchas veces que, no sé, el heredar la ropa de mi hermano mayor. ¿Por qué tengo que usar la ropa vieja y no puedo tener algo nuevo e ir como me guste quizás al colegio? Él voluntariamente nunca entregó un aporte, ¿verdad? Pero en el 2002 tu mamá decide pedirle una pensión de alimentos en tribunales. Exacto. Ella decidió obviamente que era su responsabilidad de comenzar a pagar alguna pensión porque obviamente teniendo 3 hijos tenía que hacerse responsable de alguna forma. Salió la demanda, salió el escrito y salió todo eso. ¿Cuánto era el monto que se fijó en ese tiempo? En ese tiempo era de 50.000 pesos. ¿Por los 3 hijos? Por los 3 hijos. ¿Se cumplió o no se cumplió? Nada. No se cumplió en ningún momento el pago. Y así fue acumulándose una deuda, ¿verdad? Exacto. Una deuda que hoy es millonaria. Hasta el día de hoy el monto en el que va la deuda va alrededor de unos 34 o 35 millones de pesos. Finalmente no he puesto ningún peso en esa cuenta. Nada. ¿Y qué te pasa a ti cuando dices 35 millones de pesos? Me pregunto por cuántas cosas no habríamos pasado si quizás en ese momento hubiéramos tenido esos ingresos. Quizás no habríamos pasado quizás por algún corte de agua o de luz, no nos habría faltado algún plato de comida. También nos ayudaría con los mismos gastos que podemos tener de la casa, me habría ayudado con cosas para la universidad, cosas así. Es realmente difícil escuchar cómo un padre puede salir un día por la puerta de la casa y olvidar todas sus responsabilidades. Y es que, como escucharon, el padre de Martín acumula más de 30 millones de pesos en la deuda de pensión. Una situación sumamente perjudicial para Martín, quien a pesar de todo esto sigue luchando por sus sueños. Entré a estudiar en una universidad anterior y tuve que trabajar y estudiar para estar pagándome las mensualidades. Como el monto me salía muy alto, tuve que dejar esa universidad y cambiarme a una en que quizás pudiera hacer uso de la gratuidad. No tenía cómo mantenerme yo a mí mismo pagando esos estudios sin ayuda de nadie. Se me pasó por la mente el buscarlo de alguna forma y que quizás me ayudara, pero encontré que quizás sería inútil porque si en ningún momento en cuántos años no pagó nada, sentí que ahora menos le habría interesado en ayudarme si es que yo estaba en problemas. Tú también solicitaste medidas de apremio al tribunal, en el fondo medidas para presionar a que él pagara y cumpliera. Con eso tampoco te fue muy bien. Solicité las medidas de apremio al tribunal de quizás suspensión de licencia, reclusión nocturna, pero nunca llegaban a nada. Incluso las notificaciones llegaban a mi casa, siendo que él varios años que no vivía con nosotros. ¿Y qué te pasa a ti con esto de perseguir la responsabilidad? Ustedes que son en este caso víctimas de esta situación, tener que buscarlo para exigirle y pedirle algo.
¿Es cansador, es agotador? Es agotador. Ha sido mucho tiempo que hemos tenido que intentar de alguna forma el contacto con él y que se haga responsable, pero ha sido muy difícil en que se llegue a lograr algo con él. Bueno, de hecho el monto que él acumula de deudas disminuyó con el retiro del 10%. ¿Cómo fue recibir ese dinero de la retención? Como diría mi abuelo, ese dinero cayó del cielo. Nos ayudó bastante ese monto de la pensión. Fue justo en un momento difícil en el que estábamos pasando como familia, porque como mi mamá y yo quedamos ambos sin trabajo, llegó ese dinero de la nada en que sirvió bastante. Y eso fue un suspiro y un relajo para todos nosotros. Martín, tú que eres uno de los tantos miles de niños, niñas y adolescentes en nuestro país que se vio afectado por la irresponsabilidad de un padre que no paga pensión, ¿qué te gustaría decirle a esas personas que dejan o se desentienden de esta obligación? Lo primero que deberían pensar es no en sí mismos, sino que a quién están perjudicando con el no pago de las pensiones, porque obviamente todo eso ayudaría bastante de una u otra forma a sus propios hijos, que se supone que es alguien a quien quisieron, a quien aman, pero que si no se están preocupando tienen que llegar a pensar en por qué no están haciendo algo al respecto. A mí me gustaría volver a retomar la demanda de pensión contra mi padre porque quiero que se haga responsable, quiero que pague, quiero que también se tome como ejemplo que todos podemos salir adelante, todos podemos hacer justicia y que ya no existan estos deudores. Deudores y deudoras que cada vez estarán más y más presionados a pagar. Y es que precisamente para este tipo de historias se creó el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Una iniciativa que busca endurecer las medidas y garantizar un pago efectivo. Pero ¿de qué se trata y cómo va a funcionar? Bueno, todas estas preguntas las resolvemos ahora en el estudio. Así es la historia de muchos hijos que esperan el pago de la pensión de alimentos. Pero este viernes inicia una luz de esperanza con la entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Y ese tema queremos conversar contigo, mi querida Begoña, porque están todos ansiosos. Vamos a modificar las cosas, los procedimientos, va a ser más expedito, vamos a tener por fin menos deudores de pensión de alimentos. Fíjate que hay harta ansiedad y necesidad de saber qué es lo que ocurre con esta modificación legal que se hace a la ley de pensión de alimentos, a la ley de violencia intrafamiliar y otros cuerpos legales. Y como bien tú dices, tiene que ver con un hito importante que es la creación de un registro nacional de deudores de pensión de alimentos. Lo que se busca con esta iniciativa es que efectivamente exista un registro, como lo dice su nombre, nacional, en donde se identifiquen todas aquellas personas que tienen una deuda de pensión de alimentos. Va a ser como un DICOM de deudores de alimentos. Así es, que va a administrar el servicio de registro civil y bueno, hay que cumplir ciertos requisitos también para Eso ingresar veamos. del ¿Quiénes registro. van a ir a ese listado, a ese registro? El primer requisito es tener presente que usted tiene que tener determinada una pensión de alimentos por un tribunal de familia. O sea, no sirve el acuerdo aprobada. verbal, El acuerdo ni el acuerdo entre verbal, amigos. aunque sea hace años, no sirve. ¿Qué sirve? Acuerdos de mediación, escrituras públicas sometidas a la aprobación de un juez de familia o, por supuesto, la sentencia que dictan estos mismos tribunales en favor de alguna persona. Siempre debe tener la última resolución del tribunal. Así es. Si no la tiene, apúrese en sacarla ahora. Por supuesto, y ejerza su derecho también a demandar pensión. Luego tenemos que tener, como su nombre lo indica, una deuda. Yo tengo que estar en una situación de morosidad para ser incluida en el registro. Y la ley especifica que estos son deudores 3 meses consecutivos, o sea, enero, febrero y marzo, o lo que sea. O 5 meses 5 discontinuos. discontinuos. O sea, en un periodo de 6 meses debo 5. Y tener presente que también a veces lo preguntan y muchas personas en la trampa van abonando. Y la ley habla de que adeude parcial o totalmente. Entonces las personas que también están en esta hipótesis, pero deben o adeudan la pensión de manera parcial, también van a ser incorporadas en el registro. Es lo que siempre les repetimos acá en el programa, no es de pesada, es porque así lo considera la ley. Si yo no pago el total, no estoy cumpliendo con el pago. Estoy dejando una deuda que se está acumulando. Y si esa deuda la he acumulado 3 meses consecutivos, 5 discontinuos, caigo en una de las causales. Bueno, aquí está la resolución judicial y no es de acceso público. El registro, claro. Aquí dice, habla de la resolución judicial porque obviamente yo tengo que pedir una liquidación de deuda. La ley dice que los tribunales de familia deben hacerlo de oficio una vez al mes, pero obviamente la realidad de nuestros tribunales que tienen tantas solicitudes, tan agobiados,
no tiene los suficientes funcionarios, entonces recomendamos que igualmente usted lo solicite. Y ahí, ¿qué se va a determinar? El monto que se debe, y en definitiva eso se le va a notificar a la otra parte, que va a tener la posibilidad, por supuesto, de reclamar dentro de 3 días, y ya solucionada esta objeción a la liquidación o no reclamado el monto, va a estar listo ya para que el tribunal oficie el servicio de registro civil y se incluya en este registro, que dice que no es de acceso público, pero por supuesto van a tener acceso a todos los intervinientes, las personas a quienes se les debe, los bancos, otras instituciones la Tesorería General de la República. Exacto. Hay varios que van a tener conocimiento, no es público, pero hay varios protagonistas. ¿Qué datos incluirá ese registro? Bueno, evidentemente la identificación de la persona deudora. La idea es que este registro, Carmen Gloria, nos muestre una identificación de quién es el beneficiario, quién es el deudor, cuánto es lo que se debe, cuál es el tribunal que lo decreta, cuál es el número de cuenta en el cual yo debo depositar. La idea es que sea un registro más o menos completo que le permita también a estas instituciones que tú nombras, que en caso de retener fondos, de proceder a un depósito, sepan dónde, cuánto es lo que se debe, quiénes son los beneficiarios. ¿Me explico? Entonces, como bien dices tú, es el nombre, el número de las personas, porque entender que también una persona puede ser deudor de alimentos de más de un hijo o en distintas causas, porque pueden ser también hijos de diferentes madres, y por supuesto ambas tienen que también recibir el beneficio en el caso que se pague. ¿Esto va a permitir que ni siquiera se le tenga que llamar para preguntarle algún dato, sino que simplemente la institución involucrada revisa el registro, ve el señor deudor y lo destina incorpora los con dineros esto. donde corresponde? Lo que va a verificar el tribunal, las 3 pensiones continuas o las 5 discontinuas, que efectivamente existe esta liquidación que arroja una deuda y que no está pagada, y va a ordenar en definitiva la inclusión con estos datos en el registro. Datos, bueno, ahí estábamos viendo algunas otras que quedaron, sí, y los datos de la cuenta dispuesta para el pago. Esto es súper importante decirlo siempre, que paguen en la cuenta que ordena el tribunal, no paguen en la cuenta RUN, ni en la cuenta Vista, ni por mano. La cuenta Banco Estado es la única que el tribunal considera como la cuenta oficial para el cumplimiento del pago de la pensión de alimentos. ¿Qué consecuencias va a traer para el señor o la señora que no pagó la pensión y que ingresa a este registro? Ya, estas son en definitiva las medidas importantes, porque uno dice, ya hay un registro, perfecto, pero ¿cuál es el efecto de estar en este registro? Se va a ir restringiendo, ya sea ciertos trámites que puede hacer el deudor, por ejemplo, transferencias de vehículos inmuebles. No es que yo no pueda transferir o vender mi auto, vender mi casa, pero va a haber un requisito que va a tener que verificar el conservador al inscribir la propiedad, o bien en el servicio de registro civil para transferir un vehículo. Entonces van a consultar, a ver, esta persona que está vendiendo está en el registro, está en el registro, va a salir el monto de lo que debe, entonces va a pedir garantías. Usted quiere vender, usted quiere transferir en la escritura, tiene que haber una certificación de un notario que asegure que a lo menos el 50% de ese precio va en cumplimiento del pago de esta pensión. Estoy vendiendo el auto en 10 millones y debo 3 millones de pensión de alimentos. Primero me paga la pensión de alimentos. Tiene que salir en la transferencia que usted dejó garantía, dejó un vale vista en el notario. O a depositar al banco. Por supuesto, y da cuenta de eso, si no, no van a poder transferir vehículos ni inmuebles. Inmuebles, vehículos y inmuebles. Retención de la devolución de impuestos. Esto se hace todos los años, a final de año empiezan las mamás a pedir la retención Ahora de la opera devolución. la inversa, y eso es lo bueno o lo que ayuda en este sentido, que ya no va a operar a petición de la persona que va y dice reténgale la devolución de impuestos. Ahora va a ser a la inversa. Tesorería General de la República va a tener el listado con todos los contribuyentes a quienes se le generó una devolución de impuestos, y lo va a primero consultar en el Registro Nacional de Deudores. Entonces va a decir, oh, esta persona tiene una deuda. Yo, en vez de generar esta devolución de impuestos, voy a depositar en la cuenta y le voy a notificar la información que su devolución fue retenida para el pago de esta deuda. Si quedara algún saldo, el saldo Por se le supuesto, entregará. se le entregará. Lo mismo pasa con la renovación de la licencia de conducir. Este es un medio que se está... Y pasaporte. Sí, claro, porque hoy también yo puedo pedir la suspensión de la licencia, pero aquí también va a operar desde la institución que la otorga. En este caso, el Servicio de Registro Civil que otorga el pasaporte, o las municipalidades que entregan las licencias de conducir. Ante esta solicitud de una persona para solicitarla por primera vez o la renovación, va a verificar, está en el registro de deudores, y puede rechazar sin ninguna explicación a aquellas personas que hagan esta solicitud y estén en el registro. No recibir bonos de ayuda del Estado. Sí, pues. claro, porque se incorpora también que los funcionarios públicos, los funcionarios del Estado, ya sea que opten un cargo
o sean promovidos de un cargo y están en el registro, primero tienen que autorizar para ingresar a este cargo que se autorice la retención judicial de la pensión desde su ingreso y además con un recargo del 10% que va a ir en pago a la deuda que aparece en el registro. Y este sí que duele, retención de créditos bancarios, porque hacer Sí. una solicitud de crédito en un banco es muy engorroso. Así es. Obtienes el crédito y si estás en el registro no te lo van a entregar. O sea, lo que ocurre aquí que la ley habla de cuando yo solicito, como dices tú, un crédito, una operación ante una institución financiera igual o superior a 50 UF, que son cerca de 1,5 millones de pesos, van a hacer lo mismo. Todo este registro tiene el sentido que estas instituciones van a consultar. El banco va a tener acceso y va a ver el solicitante está en el registro y con esta misma lógica anterior puede retener hasta el 50% del crédito que está otorgando para hacer efectivo el pago de la deuda. Y hay otras sanciones más, como no postular a cargos públicos, etcétera, etcétera, pero estas son las más importantes. ¿Cómo salgo ahora del registro? Bueno, la primera es la manera obvia. Pagar, Tengo que pagar lo pague. que debo. Y cuando hablamos de pagar, no es pagar una parte, no es pagar un quinto, es pagar el total de la deuda. Suscribir un acuerdo de pago serio y suficiente, por supuesto que si yo tengo una deuda importante, a veces hablamos como el caso dramático de Martín, de una deuda de millones de pesos, hay personas que van a tener la intención pero no tienen el dinero para pagar obviamente una suma tan alta. Pero pueden suscribir un acuerdo serio, la ley habla de serio y suficiente porque no puede decir, ya yo le pago los 20 millones en 5.000 pesos mensuales, eso no es No un es serio. acuerdo ni una propuesta seria. O en 10 años más empiezo a pagar. Exacto, Tampoco entonces es usted serio. tiene que dar garantías, ya sea una garantía de cumplimiento, hacerlo mediante una retención Una prenda, un judicial, embargo también. entregar un vehículo, por ejemplo, en garantía. Entonces, si eso el tribunal lo aprueba, usted va a salir del registro, pero tiene que cumplir su acuerdo de pago, porque si usted no lo cumple, aunque sea en una cuota, Si voy calladito, ingreso de nuevo. Si voy calladito y pago, tampoco salgo en forma automática. Tengo que pedirle al tribunal que me saque del registro y Así es. demostrar que pagué. Y cumplir el pago, porque hay mucha gente que va la pillería el chileno, pues hay que decirlo. Decir, yo voy a suscribir un acuerdo, pago 2 cuotas y después no pago más y salgo del registro. Pues bien, usted puede volver a ingresar al registro si no cumple este acuerdo. Muchas gracias, mi querida Begoña. Además, quería decir que ustedes se van a comprometer a revisar o analizar la causa de Martín. Por supuesto, decirle a Martín, a su mamá, que luego de escucharlo, obviamente felicitarlo como él ha salido adelante, con el esfuerzo de su madre, su abuelo y su familia. Y por supuesto que en Grupo Defensa lo podemos acoger para orientarlo o darle alguna información respecto a lo que él tiene que encaminar ahora para poder obtener el pago de esta pensión de alimentos de su padre. Sí, sumando las felicitaciones a su madre, que con gran esfuerzo, como muchas mujeres en Chile, ha sacado adelante a sus hijos. Y si usted conoce al papá, dígale que le queda poquito espacio para seguir arrancando. Muchas gracias, mi querida Begoña. Gracias a ustedes por la invitación y atentos al pago de la pensión, como bien dices tú. Así es.